Buenas noches, queridos hermanos y amigos. En esta hora de la noche queremos darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de volver a encontrarnos para llevar a cabo otra conferencia más de las huellas de Jesús. Por eso queremos agradecer a Dios en esta noche y lo vamos a hacer a través de la oración. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en esta noche porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, porque nos das el privilegio de poder escuchar tu voz a través de la Biblia. Te suplicamos de manera muy especial que nos ayudes a poder confiar en tus huellas, esas huellas que tú trazaste y las dejaste aquí, para que nosotros podamos comprenderlas, entenderlas y de esa manera saber que vamos tras tus huellas y que si seguimos las huellas de Jesús, Él nos va a llevar a la vida eterna. Quédate con nosotros y guárdanos. Permítenos que al estudiar esta huella tan importante como es la huella del cuarto mandamiento, tú nos ayudes para que podamos disfrutar de poder entender y comprender tu palabra. Quédate con nosotros y ayúdanos a entender esta huella. Te lo imploramos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Es muy interesante poder nosotros continuar durante esta noche hablándole de la huella que Jesús dejó, que Jesús trazó, que son importantes para nuestra vida y para continuar adelante el camino de la vida cristiana. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos cada día tomar la palabra de Dios para poder investigarla y saber entonces esa huella importante que Jesús nos dejó. Hoy vamos a tratar la huella de Jesús y el sábado. Es muy interesante esta huella. Y para ello quiero invitarles a que abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, el versículo capítulo 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es interesante entonces notar siempre algo importante. El evangelio es eterno, es un solo evangelio. Lo hemos recalcado en todas estas noches. Existe un solo Jesús, existe una sola fe o una sola creencia, existe una sola iglesia, existe un solo bautismo, y hoy vamos a hablar entonces acerca de ese evangelio que es eterno. Como el evangelio es eterno, el evangelio nunca puede cambiar, porque algo eterno nunca cambia, algo eterno permanece para siempre. Así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el sábado también es lo mismo, ayer, hoy y por los siglos, porque es un mandamiento de la ley de Dios. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces aquí hay algo interesante. Recordemos que siempre las cosas que vienen de Dios tienen un atributo de Dios. Y ese atributo de Dios, pues aquí lo encontramos como evangelio eterno. No es cualquier evangelio, es el evangelio eterno que viene del cielo porque lo trae un ángel. Ahora, ese evangelio que usted debe estar escuchando tampoco es cualquier evangelio. Es el evangelio eterno, el evangelio que nunca cambia. Usted va a poder conocer el evangelio de Dios del evangelio que se inventaron los hombres, porque el evangelio de Dios nunca cambia. En cambio, el evangelio que viene de los hombres, que nace con los hombres, es un evangelio cambiante. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, y entonces
por eso le pueden añadir y le pueden quitar al Evangelio, cuando la misma Biblia nos indica que no debemos hacerlo. Por lo tanto, entonces el texto de Apocalipsis 14:7 decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el único que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, pues es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en su creación. Por eso, para nosotros poder darnos cuenta si realmente estamos en el Evangelio eterno o no, entonces necesitamos ir a preguntarle a las dos personas con las cuales se estableció el Evangelio eterno. Esas dos personas se llaman Adán y Eva. Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén y recibieron de Dios, recibieron de Dios el descanso del sábado, y ellos no habían trabajado nada porque a ellos los hicieron el día viernes. Y el sábado ya los pusieron a descansar sin estar cansados. Así que eso es interesante. Tenemos que ir, porque antes que existieran muchos hombres y muchas mujeres en este mundo, entonces Dios le dio el sábado a solo dos personas, a un hombre y a una mujer. Antes que existieran miles de millones de hombres y antes que existieran miles de millones de mujeres como hoy poblan la tierra, Dios le entregó este maravilloso día a Adán y a Eva. Él no dejó al hombre al garete, no dejó al hombre a que escogiera el día que él quisiera escoger. Dios escogió su propio día. Dios separó de los 7 días de la semana en la creación. Él separó el séptimo día para que usted lo adore, para que usted le dé gracias a Dios. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que tenemos que preguntarle a los dos primeros hombres que poblaron la tierra a ver qué día le dio Dios a ellos para descansar. Por eso necesitamos ir al libro del Génesis. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos muestra las cosas que Dios hizo y cómo le dio un día para que ellos descansaran. Entonces vamos a analizar algo interesante. Si nosotros leemos el primer capítulo de Génesis, vamos a encontrar que los días no comienzan a la medianoche, como nos han venido acostumbrando a que nosotros creemos que el día cambia a la medianoche. No, la Biblia dice que fue la tarde y la mañana el primer día. Eso quiere decir que los días comienzan primero en la tarde. Cuando el día declina, cuando el día termina, cuando se pone el sol, ahí es cuando empieza el nuevo día. Así que primero fue la tarde, o sea, primero empezó el día con la noche. Entonces, esta noche sería la noche del sábado, porque ya estaríamos entonces después de las 6, cuando ya el sol se ha puesto, entonces ya es sábado. Porque miren el fenómeno natural que se hace al cambiar el día. Deja de estar de día y se convierte en noche. Así que primero fue la tarde y después la mañana. El día no cambia a las 12 de la noche. Ustedes ven que a las 12 de la noche no se hace ningún fenómeno natural. A las 12 de la noche sigue siendo noche, pero a las 6 de la tarde sí, porque Dios no hizo medianoche para un día y medianoche para el otro. Dios hizo 12 horas de noche y 12 horas de día. Al terminarse la jornada del día, entonces a la puesta del sol, la Biblia dice que es ahí donde cambia el día. Entonces vamos a analizar algo muy interesante. Dice el texto de Génesis 2 del 1 al 3, así quedaron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho en la creación. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación.
Noten que Dios aquí nos está diciendo que cuando se acabaron los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, cuando se terminó la creación, Dios terminó la creación descansando. Hay algo interesante. Hace unos años un amigo me preguntó, usted me ha enseñado que el sábado es el día de Dios. Es el día que Dios estableció desde la creación para que nosotros guardáramos ese día, adoráramos a Dios y descansáramos en él. Sí. Y entonces él me hace la siguiente pregunta. Si el séptimo día es el sábado, entonces Dios trabajó el sábado. ¿Y por qué? Y entonces él me dice, porque la Biblia dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Sí, Dios acabó en el séptimo día la obra que hizo. Entonces él me dice, ahora yo quiero que usted me diga, ¿qué fue lo que le quedó faltando a Dios por hacer el viernes? En el sexto día no alcanzó a acabar y le tocó venir el sábado un ratico para poder terminar la obra, porque ahí se acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y entonces él me pone la comparación. Si yo estoy haciendo una limpia de potrero y entonces yo empiezo el domingo y yo quiero acabar en esta semana y yo le doy duro para trabajar, entonces él me dice trabajo hasta las 6 de la tarde el domingo, a las 6 de la tarde el lunes, el martes, el miércoles, jueves y el viernes, y yo trabajo y trabajo, pero resulta que no alcanzo a terminar. Y trabajo hasta las 6:30 de la tarde, ya cuando está oscuro, y entonces tengo que irme, pero me falta como para 2 horas venir a terminar el sábado. Así que si yo quiero terminar, pues debo ir el sábado a terminar. Entonces él me dice, así le pasó a Dios. No alcanzó a terminar la obra de la creación el viernes porque la Biblia dice, y acabó Dios en el séptimo día. Entonces, ¿qué fue lo que le quedó faltando a Dios por terminar que le tocó ir el sábado a terminarlo? Yo le dije, ¿quiere realmente saber qué fue lo que Dios le quedó faltando de la semana para tener que ir el sábado a realizarlo? Me dijo, sí. Yo le dije, es muy sencillo y muy fácil. Lo único que le estaba faltando a Dios por hacer en ese momento era descansar. Y por eso Él descansa junto con Adán y Eva. Y eso fue lo que acabó haciendo Dios, descansando el séptimo día, contemplando las maravillas de su creación y haciendo que sus criaturas, que eran Adán y Eva, lo adoraran. Eso le faltaba a Dios por hacer. Así que aquí la Biblia me dice que Dios bendijo el séptimo día, lo santificó, que santificar quiere decir apartarse algo para un uso sagrado. El sábado tiene las mismas 24 horas del domingo, pero Dios dijo, ese día es el día que yo voy a descansar y se lo voy a dar a mis criaturas para que siempre me adoren y entonces me reconozcan como mi Dios creador. Pero ahora hay algo más importante. Las personas creen que el séptimo día de la semana de la creación no es el mismo séptimo día de la semana de ahora. Pero recordemos, estamos partiendo desde el punto de vista evangelio eterno. No se puede cambiar. Pero lo voy a llevar a la escritura para que confirmemos eso. Es el séptimo día de la semana del Antiguo Testamento que le dieron a Adán y a Eva. Es el mismo séptimo día de la semana cuando Jesús estuvo en la tierra o la semana en la que nosotros estamos hoy. Vamos a mirar qué nos dice esto. Mateo capítulo 28, el versículo 1. Mateo capítulo 28, el versículo 1 dice, pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Entonces noten algo interesante. Yo pregunto en esta noche, ¿cuál es el primer día de la semana? Muchos confundidos me dirán el lunes. Es el primer día de la semana. Pero quieren que les diga que no es el lunes. Porque la Biblia me dice pasado el sábado. Y desde que yo conozco el almanaque, siempre que pasa el día sábado, amanece el domingo. No amanece el lunes.
Entonces, el primer día de la semana es el domingo. Y como el primer día de la semana es el domingo, entonces el séptimo día es el sábado. Domingo 1, lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7. Es la misma, solo que en la creación los días se enumeraron. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pero aquí, entonces, en el Nuevo Testamento ya encontramos el nombre del día sábado. Hay otras versiones, como la versión del 60, no nos dice sábado, sino nos dice reposo. En la parte final hay unas notas en la Biblia y ahí usted va a encontrar todos los textos que le hablan de reposo y va a encontrar una estrellita que se llama asterisco, negrito, y allí le va a decir que reposo, la palabra reposo en esa versión equivale a sábado. Y si usted va a leer en la Biblia versión católica, es aún más clara, porque la versión católica también nos dice pasado el sábado, al amanecer el día del primer día de la semana. Entonces aquí notamos algo muy interesante. El primer día de la semana es el domingo. Y contamos primer día de la semana y nos da el sábado. Pero saben, quien cambió el sábado por el domingo, primer día de la semana para adoración, fue un hombre llamado Constantino y lo hizo en el año 321. Ese hombre era un emperador romano y él fue el que hizo el cambio del sábado al domingo. Y también ellos fueron los que cambiaron la fecha de la puesta del sol a las 12 de la noche. Entonces es interesante que Dios dio el sábado para que las personas lo descansaran. Y recuerden que el evangelio es eterno. El sábado no se puede cambiar. Ya nos dimos cuenta entonces que el séptimo día de la semana del Antiguo Testamento es el mismo séptimo día del Nuevo Testamento. Y hay que darnos cuenta de algo muy especial. Las personas creen que cuando Jesús vino a la tierra, Él hizo el cambio del sábado al domingo. Que porque Jesús resucitó el domingo, entonces celebran el día de la victoria. No. Noten que Jesús murió el viernes en la tarde y fue sepultado antes de la puesta del sol, porque los judíos no querían que violara el sábado al enterrar a Jesús y al ungirle. Entonces, ellos lo que hicieron fue llevar a Jesús antes de que se pusiera el sol, lo dejaron en el sepulcro y Jesús no resucitó el sábado. Él descansó en la tumba todo el sábado. Y al amanecer del primer día de la semana, domingo, Jesús resucitó, dándonos ejemplo de que descansó el sábado en la tumba. Ahora, vamos a mirar qué costumbre tenía Jesús. Vamos a ir al libro de Lucas, porque las personas creen que después que Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces él dejó sentado que el domingo era el día de Dios. Vamos a mirar entonces si es cierto o Jesús tenía la costumbre de guardar el sábado. Mire qué costumbre tenía Jesús. Vamos a mirar aquí la costumbre que Jesús tenía. Lucas capítulo 4, el versículo 16 dice lo siguiente. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Note que aquí la Biblia le está diciendo que Jesús entró a la sinagoga el día sábado y se levantó a leer. Y tiene una palabra muy específica, una palabra muy contundente. Esa palabra es costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? La costumbre de Jesús era guardar el sábado, ir el sábado a la sinagoga. Y ahora quiero invitarles para que miremos el versículo 31 de Lucas 4, a ver en qué día Jesús
enseñaba. Mire lo que dice. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. ¿En qué día enseñaba Jesús? En los sábados. Jesús nunca enseñó un domingo. ¿Sí notan? Interesante. Hace algunos años, cuando mis hijas estaban pequeñas, tenían por ahí entre 3 y 4 años, estamos pasando vacaciones en la casa de mis suegros y entonces las hijas estaban jugando en el patio de la casa cuando pasaron las misioneras de la Iglesia Católica y era un 16 de diciembre, que el 16 de diciembre empiezan los aguinaldos. Así que las novenas de aguinaldos empezaban ese día y ellas vieron las hijas en el patio y entonces entraron. Nosotros saludamos, ellas nos saludaron y las invitamos a la sala de la casa. Una vez estuvimos sentados allí, ellas nos extendieron la invitación a llevar nuestras hijas para que asistieran junto con ellas a la novena de aguinaldos. Así que cuando ella nos extendió la invitación, yo le dije muchas gracias, muy amables por la invitación, pero nosotros no vamos a la novena de aguinaldos con nuestras hijas porque nosotros somos adventistas del séptimo día. Ah, ¿ustedes son adventistas del séptimo día? Sí, señora. Ah, qué bueno. Y me pregunto, ¿usted sabe quién es el autor de la Iglesia Adventista del séptimo día? Yo le dije, por supuesto que sí. Y entonces yo le transferí la pregunta a ella. ¿Usted también sabe quién es el autor de la Iglesia Adventista del séptimo día? Me dijo, sí. La Iglesia Adventista del séptimo día tiene 2 autores. Y yo le dije, sí, ¿quiénes son? Y entonces ella me dijo, la Iglesia Adventista del séptimo día, el autor es Martín Lutero y la otra persona es Elena Harmon White. Entonces yo le dije, dime, ¿quién es para usted Martín Lutero y quién es para usted Elena Harmon White? Así que ella me contó la biografía de Elena Harmon White y de Martín Lutero, tal como lo registra El conflicto de los siglos, la biografía de Martín Lutero y primeros escritos, la biografía de Elena White. Cuando ella terminó de contarme las 2 biografías de estos grandes personajes de Dios, entonces ella me dice, yo le dije a ella, quiero decirle que usted está equivocada. Martín Lutero y Elena White no fueron los que formaron la Iglesia Adventista. No, entonces, hasta donde yo tengo entendido, ellos fueron los que hicieron la Iglesia Adventista. Yo le dije, no. ¿Quiere que le diga una cosa? La Iglesia Adventista, y se lo voy a decir esta noche a ustedes también, la Iglesia Adventista del séptimo día no tiene autor humano. La Iglesia Adventista del séptimo día nació en el Edén y antes del Edén. Y el autor de la Iglesia Adventista se llama Dios, porque no tiene un autor humano. Dios le dio el Evangelio a Adán y a Eva. Y Adán y Eva se encargaron de transmitirlo a todas las generaciones, pasando generación por generación hasta que llegó Jesús. Jesús le dejó ese legado a los discípulos y los discípulos se lo encargaron a otros y otros hasta que llegó a nosotros también. Pero ese evangelio viene de Jesús. ¿Notan? Es importante que nosotros nos demos cuenta que el autor de la Iglesia Adventista no es humano. Y quiero decirles una cosa, Dios no es católico. Dios nunca ha guardado un domingo. Él siempre va con los fieles a obedecer el mandamiento 4 de la ley de Dios, que no es santificar las fiestas. La Biblia me dice que el 4º mandamiento es acuérdate del día sábado para santificarlo. Voy a invitarles para que vayamos ahora al libro de Lucas. Ya nos dimos cuenta que Jesús enseñaba en los sábados. Y en el libro de Lucas, capítulo 23, vamos a leer algo muy interesante. Noten que yo estoy leyendo en el Nuevo Testamento, porque la gran mayoría de personas creen que en el Nuevo Testamento la Biblia no menciona el sábado.
No menciona sino reposo. La Biblia cuando menciona reposo, recuerden que siempre eso equivale a sábado. Voy a mostrarles Lucas capítulo 23, el versículo 50 al 56. Miren lo que dice. Es un texto muy importante porque las personas hoy están creyendo que después que Jesús murió en la cruz del Calvario, el sábado dejó de existir, el sábado dejó de guardarse porque cambió. Vamos a ver si eso es cierto, bíblicamente. Miren lo que dice el versículo 50. Un hombre bueno y justo, llamado José, miembro del consejo, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña donde ninguno había sido puesto aún. Era la tarde del día de preparación y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron de cerca, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Noten aquí, ya llevaban a enterrar a Jesús, José de Arimatea y Nicodemo. Las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron de cerca, fueron hasta el sepulcro, miraron cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, al regresar a la casa, prepararon aromas y perfumes. Pero como ya rayaba el sol, ya se ocultaba el sol el viernes en la tarde, y para ellos ya era sábado porque así Dios lo ha establecido. Entonces guardaron mejor las especies aromáticas, los ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y entre esas mujeres estaba la Virgen María. Entonces, ¿qué día guardaba la Virgen María? ¿Qué día guardaban los discípulos de Jesús? Las mujeres que lo seguían, ¿qué día les había enseñado a guardar Jesús? Aquí claramente la Biblia dice que el cuarto mandamiento. Entonces vamos a ir al cuarto mandamiento para que nosotros podamos darnos cuenta cómo la Biblia me indica qué es lo que yo debo hacer. Y esta huella es muy importante. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Y hasta aquí no habíamos nombrado los mandamientos de Dios. Solo hasta cuando la Virgen María dice que ella y las otras mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? Yo no conozco el mandamiento del sábado. Siempre me han enseñado que es el domingo. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia. Porque en el cuarto mandamiento del catecismo no dice acuérdate del día sábado para santificarlo. En el catecismo dice santificar las fiestas. Pero si usted toma su Biblia católica, si la tiene ahí, en Éxodo 28 al 11 nos va a decir el cuarto mandamiento. Y lo vamos a leer. Miren lo que dice. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y viene el por qué. ¿Por qué razón? Dice, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó. Ahora notemos algo importante. Este texto dice, acuérdate. Dios sabía que el hombre a través de los siglos se iba a olvidar de su día. Y por lo tanto nos dejó escrito, acuérdate del día sábado para santificarlo. Recuerden que cuando alguien va al pueblo o alguien sale a la calle y uno le hace un encargo, uno siempre le recalca, acuérdate de lo que te dije. No se olvide de lo que le dije que me trajera. Porque nosotros tendemos a olvidarnos. Por lo tanto, hermanos, quiero decirles algo muy interesante. Y lo que les quiero decir es lo siguiente.
Hay muchas personas que creen que cualquier día que nosotros escojamos para adorar a Dios y guardarlo es normal, porque los 7 días de la semana todos son de Dios y que como Dios los hizo, todos son santos. Yo estoy de acuerdo que la Biblia me enseña que algo santo es algo que está separado para hacer un trabajo específico. Así que la Biblia me enseña aquí, en este mandamiento, me dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Santificar es separar de los 7 días de la semana. Dios, no un ser humano, Dios separó el séptimo día para que fuese observado y descansado para adorar a Dios, al Dios creador. Ahora, ¿qué pasa con los otros 6 días? Fueron hechos por Dios, pero fueron consagrados. ¿Ustedes qué dicen? Sí, fueron consagrados, pero no para la adoración. Fueron consagrados para el trabajo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El único día consagrado para adorar a Dios es el séptimo día. Pero los otros días están consagrados para que usted trabaje. Para que usted trabaje. Y quiere que le diga, en la Biblia no encontramos en ninguna parte que Jesús reclame el domingo como su día, el lunes como su día, el martes como su día, el miércoles como su día, el jueves como su día, el viernes como su día. ¿Saben por qué? Porque Jesús les regaló o nos regaló a nosotros los 6 días de la semana y como Él nos los regaló, Él no dice que son de Él. Esos 6 días son de nosotros para que trabajemos. Cuando usted saca 1 hora, 2 horas, 3 horas del domingo para hacer el culto, para orar, para estudiar la Biblia, esas 3 horas que usted va a invertir en hacer su trabajo, para ganar dinero, para sostener su familia, esas 3 horas usted se las está dando a Dios como ofrenda de su tiempo a Dios, porque ese domingo, las 24 horas de domingo son suyas para que usted labore y haga su trabajo. Si los saca a las mismas horas del lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, esas horas son una ofrenda de tiempo que usted le está regalando a Dios. De su tiempo le está regalando a Dios. Pero cuando usted saca 3 horas del sábado para leer la Biblia, para orar, para compartir con otros su palabra, usted no le está dando ningún tiempo a Dios, porque el tiempo del sábado no es suyo. El tiempo del sábado es de Dios y Él reclama ese día como su día. Antes de mostrarles que Dios reclama ese día como su día, yo quiero llevarlos nuevamente a Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué quiero llevarlos a Hechos de los Apóstoles? Porque ya aquí Jesús murió en la cruz del Calvario. Solo vine al Antiguo Testamento para mostrarles a ustedes que la Virgen María, estando en el Nuevo Testamento, nos citó los mandamientos de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que la ley de Dios siempre ha sido guardada. En la próxima conferencia vamos a hablar de los mandamientos de la ley de Dios y nos vamos a dar cuenta cuán importantes son esos mandamientos de la ley de Dios. Entonces vamos a notar algo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 me enseña lo siguiente. Mire cómo es de diciente. Ya había muerto Jesús, ya Jesús había ascendido al cielo, estaban los discípulos enseñando la palabra de Dios a las personas. Y entonces vamos a mirar qué hacía Pablo. Mire lo que hacía Pablo. Capítulo 13, el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge Panfilia. Pero Juan Marcos, separándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mira lo que es el versículo 14. Ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. ¿Qué día entraron en la sinagoga? Entraron el sábado. Ahora vamos a mirar el versículo 27. Mire,
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes desconocieron a Jesús y las palabras de los profetas que se leen cada sábado y las cumplieron al condenarlo. ¿Cada cuánto se leen las palabras de los profetas? Dice que se leen cada sábado. Interesante. Así que no guardaron el domingo después de la resurrección de Jesús. Ellos siguieron guardando el sábado. Si hubiesen guardado el domingo, entonces el evangelio hubiese dejado de ser eterno. Porque entonces se hubiese cambiado y algo eterno no se puede cambiar. Ahora vamos a leer el versículo 42 del mismo capítulo 13 de Hechos. Mire lo que dice. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Si se hubiese estado empalmando el sábado para cambiarlo por el domingo, entonces el apóstol Pablo les hubiese dicho a ellos, no, mire, vengan mañana domingo porque ya no vamos a guardar más el sábado. A partir de mañana vamos a seguir guardando el domingo. Pero miren lo que sucedió. Vamos a mirar qué dice Hechos el versículo 47. El versículo 44. Dice así. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Vinieron el domingo? No. La Biblia dice el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? No se reunieron el domingo. ¿Por qué no se reunieron el domingo? Sencillamente porque el sábado forma parte de la ley de Dios y es el día del Evangelio eterno. Como es el día del Evangelio eterno, no se puede cambiar. Ahora vamos a mirar qué nos dice Hechos capítulo 15, el versículo 21. Mire lo que dice. Porque desde los tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican en la sinagoga, donde es leído cada sábado. Noten, muy interesante este texto. El texto me está diciendo que Moisés, desde los tiempos antiguos, ¿saben? A veces uno va a enseñarle la Biblia a las personas y ellos le dicen a uno lo siguiente. Es que ustedes son de los antiguos, ustedes son de los de la ley de Moisés. Amén. Me siento contento que me digan que soy de los de la ley de Moisés. ¿Saben por qué? Porque si Moisés guardó el sábado y yo lo estoy haciendo, estoy en el Evangelio eterno. Estoy en ese Evangelio que debe escuchar usted y el Evangelio que debo escuchar yo, porque el Apocalipsis así lo registra. Él dice entonces, ese Evangelio es para predicarlo a los que moran en la tierra. Y la pregunta en esta noche ¿es usted un morador de la tierra? Si usted es un morador de la tierra, debe adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso lo dice Apocalipsis y lo ratifica Éxodo en el mandamiento donde dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Lo notan? Entonces ahora quiero mostrarles y decirles que hasta ahora Mutatá, Dabeiba, Medellín y en todas las ciudades de Colombia y del mundo hay iglesia, hay sinagoga donde leemos a Moisés cada sábado. ¿Andaba buscando usted la iglesia de Dios? Esa es una característica muy especial. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y este sábado es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Pero ahora vamos a mirar qué costumbre deben tener los cristianos verdaderos, los cristianos que tienen el Evangelio eterno. Vamos a mirar qué dice Hechos 17:2.
Y como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. ¿Qué costumbre tenía Jesús? En Lucas 4:16 vino a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Y aquí Pablo nos dice lo mismo. Y como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. Pero eran solo 3 sábados, dice la gente. El versículo 18:4 nos dice lo contrario. Hechos 18:4 dice: y cada sábado Pablo razonaba en las sinagogas y persuadía a judíos y a griegos. La gente cree que, la mayoría de gente cree que el sábado era dado para los judíos, era para los judíos. No. Hay 2 textos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, que nos muestra que el sábado fue dado para el hombre y no para los judíos. Fue para la raza humana. Y por eso quiero invitarles a que leamos Isaías capítulo 56, para mostrarles eso, que no fue dado para los judíos solamente. Vamos a leer Isaías capítulo 56, el versículo 2. 56:2. Miren lo que dice: y si usted hace esto, usted va a ser feliz. Porque uno es feliz cuando obedece. Uno es feliz cuando va y hace lo que le piden. ¿No recuerdan cuando su mamá y su papá les pedían hacer algo y si ustedes obedecían, estaban tranquilos, contentos y felices? Yo recuerdo cuando era un niño, mi mamá se iba y nos dejaba a mi hermana y a mí en la casa mientras ella iba al puerto a traer el mercado. Y nos dejaba un oficio: usted arranca esas escobas del patio y usted me tiene la casa arreglada, le decía a mi hermana. Pero nosotros, después que mamá se iba, se nos olvidaba. Y nos poníamos a jugar y a hacer cualquier otra cosa menos acordarnos del oficio. Cuando miramos a mamá que venía, corríamos a arrancar escobas y no, en 5 minutos no alcanzaba yo a arrancar todas las escobas. Y no podíamos salir corriendo a recibir a mamá y ayudarle a entrar las maletas que traía del mercado, de miedo porque nos iba a castigar. Y con justa razón nos castigaba por desobedientes. Pero cuando primero hacíamos el oficio y cuando ya terminamos todo y nos poníamos a jugar, veíamos que mamá venía allá en el potrero, arrancamos a correr, le recibíamos las maletas y le ayudamos a llegar, ya ella sin la maleta. Y entonces ella nos entregaba las cositas que nos traía y miraba el patio y miraba la casa toda organizada. Y nosotros felices. Obedecimos. El hombre es feliz cuando obedece. Y miren lo que dice Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevera en ello y se guarda de todo mal. No dice bienaventurados los judíos, no dice bienaventurados los griegos, no dice bienaventurados los colombianos, dice bienaventurado el hombre, generalizando toda la raza de todos los pueblos y de todas las naciones. ¿Es usted un hombre? ¿Se considera usted el linaje del hombre que Dios creó? Pues este día es para que usted lo descanse. ¿Quiere ser feliz? No busque la felicidad en fiestas. No busque la felicidad en drogas. No busque la felicidad en botellas. No busque la felicidad en damas y las damas en caballeros. Busca la felicidad en la obediencia a Dios, incluyendo el 4º mandamiento de la ley de Dios. Y ahora voy a leerles el que está escrito aquí en Marcos capítulo 2. Mire, uno del Antiguo y uno del Nuevo. Marcos capítulo 2, el versículo 27 y el 28. Mire lo que dice. También les dijo. ¿Quién le dijo eso? Pues Jesús, hablando del sábado. El sábado fue hecho para el hombre. No dice para los judíos. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y mire lo que dice el versículo 28. ¿Cuál es el día del Señor?
así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Quién es el dueño del sábado? El Señor. Dios es el dueño del sábado. Y ahora sí les voy a mostrar algo aún más excelente. Voy a llevarlos al libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando vimos la huella de Jesús en su palabra, dijimos que la Biblia es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, eterna. Así que el Antiguo Testamento y el Nuevo no se pueden cambiar, son eternos. Y entonces vamos al libro de Levíticos capítulo 19, el versículo 3, para que miremos algo bien interesante en este versículo. Miren lo que dice: cada uno respete a su padre y a su madre. Nos está hablando del quinto mandamiento de la ley de Dios. Y miren lo que dice: y guardad mis sábados. Y luego firma el dueño del sábado: yo soy el Señor vuestro Dios. Note que Dios aquí está reclamando los sábados como de Él. Mis sábados. Del domingo Él no dice mi domingo, porque ese día me lo regaló Él a mí. Ese día yo debo trabajar y debo cuidarme también de hacer las cosas malas. Debo adorar a Dios, darle el lugarcito a Dios cada día, regalándole el tiempo que es mío, pero le voy a dar una ofrenda de mi tiempo para adorarlo. Ahora mire lo que dice el versículo 30 del mismo 19. Dice: guardad mis sábados, venerad mi santuario y firma: yo soy el Señor. Es Moisés. Es el presidente de los adventistas del séptimo día quien ha ordenado que se debe guardar el sábado para llevarle la contraria a todas las personas que guardan el domingo. No. Dios reclama ese día como de Él y le echa su firma. Pero voy a invitarles para que leamos otro texto, si nos queda un poquito de duda. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 31. Libro de Éxodo, capítulo 31. Y de ese versículo, del capítulo, vamos a leer el versículo 13. Di a los israelitas: guardad mis sábados. ¿De quién son los sábados? De Dios. Mis sábados. Porque el sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. Dios nos separa a nosotros si somos obedientes. Nosotros nos separamos junto con el sábado para santificarnos, y Dios es el que nos santifica. Esa es la señal distintiva del pueblo de Dios, del que no es el pueblo de Dios. Recuerden que habían dos hombres, uno prudente y uno insensato. Ambos escuchaban la palabra de Dios. El uno la practicaba haciendo lo que Dios le pide. El otro escucha la palabra de Dios, pero hace lo que él quiere. Y se tranquiliza la conciencia diciendo: yo soy cristiano. Pero el día que Jesús venga, si no le estamos obedeciendo, nos va a pasar como me pasaba a mí cuando mi mamá llegaba y yo no le había obedecido. Tenía que correr a esconderme. Es la señal. El sábado es de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán por qué dice mis sábados. Hermanos, es porque el año tiene 52 semanas. El año tiene 52 semanas. Y cada semana tiene un sábado. Así que de los 365 días que Dios le puso al año, entonces 52 días le pertenecen a Dios.
que son sábados, porque cada semana trae un sábado. Así que el sábado es señal. Ahí lo menciona en plural y en singular. Porque Dios quiere que usted tenga un descanso semanal y un encuentro personal con Dios. Él quiere estar contigo las 24 horas del sábado. Y si usted está ahí, usted no puede canjearle a Dios su día. Usted no puede decir, yo voy a guardar el lunes porque el sábado tengo que trabajar. No, usted no puede cambiarle el día a Dios. Usted debe ser fiel porque ese día, si usted lo cambia, dejará de ser eterno el Evangelio. Voy a invitarles a que miremos a Isaías para que se den cuenta que de tiempo en tiempo, de generación en generación, el texto me ha indicado que nosotros necesitamos guardar el sábado. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, el versículo 12. Mire cómo dice. 20:12. Le di también mis sábados. ¿De quién son los sábados? ¿Nota? Ya habían pasado muchas generaciones y aún se seguía guardando el sábado. Guardad. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos. ¿Para qué sirve esa señal? Dice, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Si usted guarda el sábado, las demás personas se van a dar cuenta que el Dios suyo es el Dios creador, es el Dios del cielo, es el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque esa es la señal que distingue al verdadero pueblo del que no lo es, que distingue a los prudentes de los insensatos. Y ahora mire lo que dice el versículo 20, santificad mis sábados. ¿De quién son los sábados? De Dios. Para que sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Vuelve y nos recalca, el sábado es mío, dice Dios, y es la señal que los distingue de que ustedes son mis hijos y yo los santifico. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 58. Capítulo 58, el versículo 13. Mire lo que dice. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que aquí Dios reclama su día. Un día a la vez, una semana a la vez. Retire tu pie de pisotear el sábado. ¿Cuándo pisotea usted el sábado? Cuando usted sale a laborar, cuando usted sale a ganarse la vida, porque Dios le regaló 6 días en la semana para poder alcanzar, a obtener sus recursos para sostener su familia. Pero el sábado, descánselo, porque eso es hacer la voluntad de Dios. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, si al sábado llamas delicia, santo, glorioso el Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Y como el sábado es eterno, como la ley de Dios es eterna, entonces mire dónde va a parar el sábado. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Y de mes en mes, 22 dice, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor, así también permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El sábado, hermanos, va a parar en la tierra nueva
Y si usted no lo obedece aquí, no entrará en el reino de Dios. Porque quienes entran al reino de los cielos son los que han entrado aquí en esta tierra en el reino de la gracia que Jesús estableció al morir en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús regrese, por ser usted un súbdito de su reino de la gracia aquí en la tierra, usted pasará a la eternidad, porque ha sido fiel a Dios obedeciendo su palabra. Voy a terminar con esta historia. En una ciudad había un hombre, o llegó un hombre rico, y en esa ciudad también había un hombre muy pobre. Imagínense al hombre más pobre, con su costal raído y su ropa ajada, sucio y maloliente. Pero el hombre pordiosero se dio cuenta que allí podía encontrar una ayuda. Y con timidez se acercó al hombre rico y extendió su mano sucia y le dijo: regáleme una moneda. El hombre rico, sin pensarlo dos veces, metió la mano en su bolsillo y extrajo del bolsillo de su fina chaqueta 7 monedas de oro. Y el hombre rico le dijo al hombre pobre: mire, hoy usted va a ser tan rico como yo. Y si usted trabaja juicioso, será un hombre rico y próspero como yo. Tengo 7 monedas en esta mano de oro. Y de las 7 monedas que tengo aquí, le voy a regalar 6. Y entonces el hombre rico empezó a contarle una a una las monedas en las manos del hombre pobre. Le tiró la primera. Y el hombre pobre quedó estupefacto, tieso, de ver esa moneda de oro que brillaba en su sucia mano. Le tiró la segunda y quedó más congelado. La tercera y la cuarta y la quinta y la sexta, y estaba tieso, como cuando jugamos al congelado. Cuando le tiró la sexta moneda, él le mostró la séptima. Y le dijo: mira, la séptima moneda no se la voy a dar, porque esa es la mía, con la que yo voy a hacer las compras. La guardó en el bolsillo de su fina chaqueta, y como vio que el hombre quedó ahí estupefacto, ni las gracias se las pudo dar, entonces el hombre rico se fue. Cuando el hombre pobre volvió en sí, que fue muy rápido, él empuñó su mano y gritó así, brincando hacia arriba: soy rico, tengo 7 monedas de oro. Y entonces abrió su mano y empezó a contarlas otra vez: 1, 2, 3. Pero ahora, cada vez que caía en su mano esta moneda de oro brillante en su sucia mano, la empuñaba y gritaba: soy rico, soy rico. Y terminó contando la última moneda: 6. Se quedó pensando: 6. Eran 7 monedas las que el hombre rico tenía. Solo me dejó 6. No aguanta. Tengo que guardar estas en mi bolsillo, que no se me vayan a salir. Y cogió y arrancó a correr por donde, en medio de su congelamiento, había dado cuenta por qué calle había cogido el hombre rico. Y saben, cuando lo alcanzó, sacó un cuchillo mojoso y sucio que cargaba y se lo puso en el estómago al hombre rico y le dijo: eran 7 monedas de oro las que usted cargaba y solo me dejó 6. Así que eche esa moneda, esa séptima moneda, o lo chuzo con este cuchillo. El hombre rico, por no dejarse chuzar con ese cuchillo mojoso y sucio, que si no lo mataba el bobo, lo mataba el mugre, entonces metió la mano en el bolsillo de su fina chaqueta y extrajo su última moneda de oro y se la entregó al hombre pobre.
Si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con este hombre, ¿qué le diría? Tal vez le diríamos miserable, egoísta, ladrón. Bueno, y un sinnúmero de cosas. Es que ahorita, en medio de la calma, nosotros no le diríamos nada porque no nos viene nada a la cabeza. Pero si estuviéramos bravos, diríamos hasta de qué mal se iría a morir. Pero quieren que le diga una cosa. ¿Ya pensó en la palabra que usted le diría a ese? Pues quiero decirle que ese hombre rico que vino a la ciudad representa a Dios, representa a Jesús. Y ese hombre miserable, raído y con las manos sucias, te representa a ti y me representa a mí. Jesús nos regala a nosotros 6 monedas de oro. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero los miserables, los raídos, los sucios, no contentos con 6 días que Dios nos dejó para que nosotros descansáramos, corremos tras el hombre rico que es Jesús y le decimos: dame la última moneda. Si yo no trabajo el sábado no puedo vivir. Entonces, ¿dónde está la fe? Dame el sábado porque lo necesito. Si no trabajo ese día, me muero de hambre y mi familia también se muere de hambre. ¿Y saben una cosa? Corremos y le quitamos el día de Dios. Pero usted no quiere caer al lago de fuego, ¿cierto que no? No quiere ir al infierno, ¿cierto que no? Yo tampoco. Por lo tanto, usted debe empezar hoy a obedecer a Dios, guardando el sábado que es de Dios. Recuerden guardar mis sábados, no lo olviden, mis sábados. Los sábados son de Dios. ¿Y de quién son? El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Suyos. Porque Dios no es egoísta. Dios le dejó 6 días para usted y él solo cogió uno. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho: adóreme en 6 días y trabaja en solo uno? Más duro, ¿cierto? Hermanos y amigos, quiera Dios ayudarnos para que nosotros demos cuenta que este es el día del Evangelio eterno. Solo no podemos guardar estos mandamientos, solo no podemos obedecer el mandamiento del sábado. Pero si le pedimos a Dios que coloque en nosotros el mismo espíritu de Jesús, el mismo espíritu de los apóstoles, el mismo espíritu de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, usted y yo lo haremos por amor a Jesús. Lo haremos por amor a Dios. Porque recuerden, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos en esta hora de la noche, porque nos das el privilegio de poder analizar otra huella que tú dejaste. Y este día es un día muy específico. Ayúdanos a comprender cada día mejor tu palabra. Si hasta aquí no habíamos guardado el sábado, permite que lo podamos empezar a guardar, porque tu palabra también indica que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bendice de manera muy especial esta emisora, a cada uno de los que la dirigen y a la amable audiencia que nos escucha. Que nos arrepintamos y continuemos adelante el camino de la vida cristiana. Danos paz, consuelo y esperanza. Y permítenos mañana poder asistir y escuchar otra conferencia más. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi mayor deseo, y los espero mañana para que podamos disfrutar de otra conferencia más. Dios les guarde, es mi mayor deseo.